Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? En el mapeo de la violencia contra las mujeres y las niñas, el territorio más inseguro es la casa. La pandemia extendida de COVID-19 me llevó a una situación límite. Él empezó a correrme de nuestra casa. Me amenazaba con quitarme a las niñas. Pasamos de los insultos a las patadas, puñetazos y manoseos sin consentimiento. Muchas veces intentó ahorcarme. No lo niego, yo sí me defendía, pero mi fuerza no era igual a la de él. La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. Es como una secuela dolorosa de la enfermedad machista tan arraigada en todas las culturas. Y como siempre dirán, también ustedes son violentas. Además existen hombres maltratados. Pero lo cierto es que en los hogares seguimos siendo nosotras la estadística roja. 80 de cada 100 mujeres se han sentido inseguras en su propia casa. La estadística en México indica que tan solo 7 de cada 100 hombres han sentido lo mismo. Lo cierto es que nadie debería temer por su integridad o por su vida en ningún lugar. En la cuenta de los días, durante las emergencias sanitarias, la violencia contra las mujeres tiende a incrementarse. 2 años de pandemia por COVID-19 así lo han demostrado. Esta noche analizaremos el aumento de la violencia contra las mujeres y damos la bienvenida a nuestra invitada. Buenas noches, doctora. ¿Podría presentarse para nuestras audiencias? Yo soy Sonia Frías Martínez, soy investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias que se encuentra en la ciudad de Cuernavaca. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad el día de hoy para estar con ustedes. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa.
Tejamos, juntas y juntos, la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos acompaña la doctora Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, adscrita al programa de estudios Violencias, Derechos y Salud. El tema de este martes, aumento de la violencia contra las mujeres. Sonia, las estadísticas de los últimos 2 años nos dicen que la violencia contra las mujeres se incrementó en el contexto de la pandemia y del confinamiento. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué circunstancias propiciaron que ello ocurriera? Primero de todo, me gustaría diferenciar entre la violencia en contra de las mujeres, de la violencia de género en contra de las mujeres. Lo que tenemos es que la violencia de género es esa violencia que está enraizada en esas desigualdades socialmente construidas entre los hombres y las mujeres que se acaban manifestando en violencia en distintos contextos, en el hogar, en el espacio público, en las relaciones laborales, educativas, en las relaciones con las instituciones. Y sí, como bien dices, la evidencia muestra que la violencia de género se incrementó durante la pandemia. Durante la pandemia, pues nos encontramos en un contexto muy particular, porque durante mucho tiempo pues nos encerramos en nuestros hogares y sabemos que el hogar pues es uno de los espacios en el que en mayor medida pues se produce violencia en contra de las mujeres y de las niñas. El recluirse en el hogar conllevó un incremento de la violencia porque tanto las mujeres como las niñas en nuestros hogares estuvimos más expuestas al riesgo. Entonces, en ese sentido, también las condiciones de estrés, las condiciones de miedo que teníamos durante la pandemia, porque no sabíamos exactamente qué nos iba a suceder, pues también conllevó que se incrementara la violencia. A pesar de que en algunos momentos desde el Ejecutivo Federal se dijo que la violencia en contra de las mujeres no había incrementado, los datos empíricos que tenemos en México, y bueno, no solamente en México, sino también en otros países, lo que nos muestran es que esta violencia se incrementó en 2 sentidos. El primero, porque en aquellos hogares donde ya se producían situaciones de violencia, esta violencia se reprodujo, es decir, se hizo más intensa. Y al mismo tiempo, en hogares donde no se habían producido situaciones de violencia de género, empezaron a producirse. Al mismo tiempo, la cuestión pues fue como muy grave, ¿no? Porque no podíamos salir de nuestras casas por el miedo a enfermarnos y por el otro lado tampoco era factible pues buscar ayuda, ya que los servicios de atención pues también se vieron afectados. Los datos de los que disponemos en función de las llamadas al 911 y también de los servicios y llamadas a los refugios sugieren que la violencia de género en el hogar se recrudeció. Entonces, la situación que vivimos durante la pandemia fue una situación que vino a agravar la ya problemática que teníamos aquí en nuestro país.
Sonia, las voces de alarma sobre esta situación se dejaron oír desde los primeros meses de la pandemia, quizá desde las primeras semanas de la pandemia, para ser más precisas. ¿Qué correspondía hacer a las autoridades ante el panorama que se estaba abriendo para las mujeres en el marco de la crisis sanitaria? Y en todo caso, preguntarte, entre este deber ser y lo que ocurrió, ¿los estados cumplieron? Yo creo que no se cumplió. Y no se cumplió, bueno, salvo algunas, a lo mejor, excepciones, porque lo que hubiera correspondido era reforzar la prevención y también al mismo tiempo reforzar la atención. Y ahí es cuando nos encontramos ante una paradoja, porque por un lado el fenómeno de la violencia pues se estaba incrementando, pero por el otro lado teníamos esa recomendación de mantenernos en casa. Y mantenernos en casa no solamente las víctimas, sino también todos aquellos trabajadores y trabajadoras que hacen tareas de prevención, atención y sanción de las distintas violencias de género. Hubo, y eso a mí me pareció como un poco preocupante, por parte del Ejecutivo Federal, pues en una conferencia se dijo que no estaba incrementando la violencia de género, cuando en realidad sí se estaba produciendo este incremento. Entonces, pues todos los casos de violencia pues se dejaron, por así decirlo, a un lado. Y déjame también comentar que no solamente se trató de una cuestión de mujeres, sino también situaciones que vivían las niñas. Al no poder las personas acceder a los espacios que tradicionalmente accedían, ¿no? Como por ejemplo las escuelas, como por ejemplo pueden ser los servicios médicos, lugares comunitarios, etcétera, pues las personas durante la etapa de confinamiento pues estuvieron en una posición de mayor riesgo, porque no había a quien solicitar ayuda. Sabemos que esta situación de confinamiento también impedía precisamente el pedir ayuda por este tipo de situaciones en general. Pero los datos que tenemos para ese periodo, vinculadas con las llamadas realizadas al 911, sí lo que muestran es un incremento. También, por ejemplo, si nosotros vemos las cifras que tenemos para el periodo, lo que sabemos es que en el año 2020 hubo aproximadamente 10.000 presuntos delitos de violencia familiar más que en el año 2019. Entonces, esto, innegablemente, lo que nos sugiere es este incremento de la violencia. Y las autoridades, desde mi punto de vista, por la situación de la pandemia, estaban todavía en peores condiciones de atender y investigar estas situaciones que se estaban viviendo en el espacio doméstico. Pero la violencia de género durante la pandemia, pues como sabemos, no solamente se ha producido en el espacio doméstico. Sonia, decías que a los estados correspondía reforzar la prevención y la atención hacia el fenómeno de las violencias de género. ¿Nos puedes ayudar a comprender en qué consiste, en qué debería haber consistido esta prevención y atención, insistimos, en el marco de la pandemia? Bueno, en el marco de la pandemia, la prevención tendría que haber ido encaminada a reducir, ¿no?, las tensiones que pudieran derivar en violencia de género. Claro, para prevenir completamente la violencia de género, pues esa es una tarea de largo aliento, en el sentido de que la violencia de género está, como comentaba anteriormente, vinculada con estas diferencias que se han creado a lo largo de la historia entre hombres y mujeres, pero que esas diferencias no son naturales, es decir, han sido creadas socialmente.
Entonces, para prevenir las violencias de género de raíz, pues lo que correspondería sería trabajar por la igualdad entre hombres, mujeres, así como personas que no se identifican ni con un sexo ni con otro. Es decir, esa es una tarea pues larga, compleja, y entonces eso pues es una tarea que no se puede llevar a cabo en un periodo tan corto de tiempo. No obstante, sí se hubiera podido prevenir estas violencias a partir de intentar mitigar otros factores distintos a la desigualdad de género que podrían estar vinculados con el fenómeno, como por ejemplo las tensiones, ¿no?, que comentaba al interior de los hogares. Y con respecto a la atención, sabiendo las cifras que estaban disponibles, también conociendo los datos de otros países, lo que nos estaban reportando las líneas telefónicas de atención y también las llamadas al 911, entonces lo que hubiera correspondido hubiera sido redoblar los servicios de atención. Durante la pandemia se crearon algunas aplicaciones móviles para pedir ayuda en este tipo de situaciones. No obstante, sabemos que algunas de las instituciones encargadas de brindar atención por el miedo al contagio y otros factores contaban con menor capacidad para poder prestar servicios a aquellas personas que los pudieran requerir. Se hubiera sido necesario pues redoblar estos esfuerzos durante la pandemia. Sabemos que las políticas públicas sin presupuesto no son tales, pues terminan por diluirse. ¿Cómo nos fue en este tema respecto a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y niñas? Las políticas públicas, por así decirlo, para prevenir y atender, pues a grandes rasgos fueron exactamente las mismas. Lo único que se pudieron implementar de una manera no tan adecuada como previamente. La actuación de las autoridades pues ha sido compleja, en el sentido de que si bien ya los servicios de atención que se prestaban previamente eran insuficientes antes de la pandemia, pues con la pandemia pues se vieron todavía más limitados. Y al mismo tiempo creo que la violencia de género durante la pandemia no solamente se ejerció de manera tradicional, sino también a partir de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Yo creo que en ese sentido las acciones vinculadas con la prevención y la atención de estas violencias de género pues fueron insuficientes. Aparte, tenemos que recordar que en general en nuestro país las políticas públicas para prevenir y atender la violencia de género en contra de las mujeres pues están centradas principalmente en la atención. El presupuesto de atención es mayor que el de prevención. En este sentido, pues lo que estamos viendo a raíz de los presupuestos, ¿no?, aprobados para los últimos años es cómo las políticas públicas para la prevención y atención de la violencia, así como aquellas acciones vinculadas con la igualdad, porque hay que recordar que las políticas de igualdad tienen como objeto el reducir o erradicar las violencias de género, se han visto congeladas o reducidas. Un ejemplo de eso son el presupuesto destinado a los refugios que padecen violencia, ¿no?, que se han visto congelados o disminuidos ligeramente. También, por ejemplo, otras políticas públicas para prevenir y atender la violencia de género que estuvieron actuando en la medida de lo posible durante la pandemia, pues eran aquellas acciones financiadas por el programa PAIMEF, que es un programa encaminado a fortalecer las instancias de las mujeres a las entidades federativas. Y bueno, si lo que nosotros estamos viendo es cómo se ha movido el presupuesto durante la pandemia y antes de la pandemia para prevenir y atender a las violencias de género y la igualdad, lo que se puede decir es que en los últimos años no se ha visto un incremento en el presupuesto proporcional al incremento que se está produciendo de las violencias de género.
incluyendo la violencia feminicida. Desde el año 2008, pues el movimiento feminista en México pues impulsó de manera legislativa la creación de una partida específica en el presupuesto que se conoce como el anexo 13, que lo que hace es asegurar que cada año una parte del dinero público sea destinado, esté etiquetado para programas de igualdad y combate a la violencia. Sin embargo, en los últimos años se han producido recortes a nivel federal en este anexo, lo cual, desde mi punto de vista, pues no corresponde con la situación de incremento de las violencias de género que estamos viviendo en nuestro país. Ahora bien, doctora Sonia Frías Martínez, ¿con qué grado de tolerancia social e institucional de esta violencia o de estas violencias de género hacia las mujeres y niñas nos encontramos en estos 2 años de pandemia? Tolerancia, bueno, lo que yo diría, tenemos que diferenciar entre los distintos grupos sociales, porque amplios sectores de la población están muy enojados, están muy molestos ante todas estas situaciones de violencias de género que se producen en los espacios públicos, que se producen en el hogar, las escuelas, los trabajos, en espacios virtuales, etc. Esto, por ejemplo, lo vemos con los movimientos de mujeres y movimientos feministas, también compañeros hombres que han tomado las calles y están reivindicando que las mujeres podamos tener garantizado nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, en ese sentido, las violencias de género pues no están siendo toleradas, es decir, se está generando una mayor conciencia de los derechos, se está generando una reivindicación de amplios grupos sociales de decir, ya basta, ¿no? Ya basta de violencias. Y aparejado con eso, reclamar al Estado que cumpla con sus obligaciones que ha contraído internacionalmente para garantizar que las mujeres tengamos el derecho a vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, todavía pues hay muchas resistencias. Todavía hay personas que ven estas reivindicaciones como algo menor, como algo a lo cual pues no hay que darle demasiada importancia. Pero desde mi punto de vista estamos en una situación en la cual las violencias de género cada vez son más visibles, son menos toleradas y son más reconocidas, tanto por las personas que las padecen como por parte de las personas que están alrededor. Entonces, puede haber personas que pueden preguntarse, bueno, pues, ¿qué nos pasa? Bueno, pues lo que nos pasa así rápidamente es que pues, las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres acabamos siendo objeto de determinadas formas de violencia de las cuales los hombres no lo son. Es decir, nosotras, las mujeres, pues al igual que los hombres, podemos ser víctimas, ¿no?, de crimen convencional, pero al mismo tiempo cuando salimos a la calle o tomamos el transporte, es muy probable que también nos sucedan cosas que a ellos no les suceden, como por ejemplo tocamientos en el transporte público, piropos molestos, etc. Entonces, si solamente pensamos en las situaciones que les suceden o que nos suceden a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por la pertenencia a nuestro género, pues lo que tenemos es que estamos ante un problema, ¿no? Estamos ante un problema porque, por ejemplo, según los datos, hasta diciembre del año pasado, en el año 2021, se abrieron 966 carpetas de feminicidio en el país. Es decir, el feminicidio son estos asesinatos de las mujeres por motivos de género. Es decir, no estamos hablando de homicidios, lo mismo que le puede suceder a un hombre, sino que son asesinatos específicos por el hecho de el género de la víctima. ¿Toda mujer en situación de violencia debe denunciar?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Debe denunciar? Yo reformularía la pregunta para decir, ¿puede denunciar? Sabemos que las condiciones de reconocimiento del problema de violencia de género son distintas entre las distintas mujeres. Al mismo tiempo, las condiciones materiales en que vivimos las mujeres son distintas. Es distinto vivir en una zona urbana, en la capital de un estado de la República, que vivir en una zona rural, alejada. También es distinto el hecho de tener determinada estabilidad socioeconómica o estar empleada que no estarlo. Entonces, la cuestión es, ¿deben denunciar? Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que reflexionar un poco más. Con respecto a si pueden denunciar, yo diría que no todas las mujeres están en las mismas condiciones para poder denunciar, porque el proceso que viven las mujeres, ¿no?, antes de pedir ayuda formal a través de una denuncia, pues es un proceso largo, en el sentido de que las mujeres necesitan, pues, primero de todo, saber si el interponer una denuncia va a ser contraproducente para ellas o no lo va a ser. Contraproducente en el sentido de que eso no implique una mayor violencia hacia ellas. Al mismo tiempo, las mujeres no estamos todas en las mismas condiciones emocionales de fortaleza para interponer una determinada denuncia en contra de nuestros agresores. En este sentido, ¿deben denunciar como deber? Yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que el proceso de interponer una denuncia es un proceso muy largo en el que intervienen factores individuales, relacionales, del contexto, como mencionaba anteriormente, y que el decir a la mujer, mujer denuncia o mujer no te calles, eso lo que implica es trasladar la responsabilidad a esa mujer de no continuar siendo víctima. Lo que tenemos que hacer desde las distintas instancias es otorgar todos los recursos necesarios a las mujeres y también fortalecerlas para que interpongan una denuncia si esa es su voluntad. Al mismo tiempo, pensando en las denuncias, ¿no?, denuncias de carácter penal, sí pueden denunciar y eso pues es algo positivo en el sentido de que esos delitos por motivos de género no quedan invisibilizados. Pero es bien sabido por todos nosotros que no siempre las denuncias son resueltas, ¿vale? No siempre son investigadas. Basta con tener en cuenta los datos que nos muestran determinadas instancias, por ejemplo, los censos de procuración de justicia o de impartición de justicia, para saber cuántos de los casos o cuántas de las denuncias son investigadas y, en última instancia, son sancionadas. La denuncia pues sirve para visibilizar el problema, pero ante las cifras que tenemos de impunidad, pues desde mi punto de vista acaba siendo algo que no acaba teniendo una repercusión real sobre las mujeres. Hace relativamente poco me di a la tarea de saber qué sucedía con los casos de feminicidios, ¿no?, porque diríamos que sería como la forma más extrema de violencia de género en contra de las mujeres. Y al respecto, lo que podemos decir es que, de acuerdo con los datos disponibles en el año 2018 y suponiendo de que todos los casos de feminicidio que fueron presentados en ese mismo año hubieran sido sentenciados, estaríamos hablando del 38%. Si vemos también, hice el ejercicio parecido en los casos de las carpetas de investigación abiertas en las fiscalías, procuradurías por el delito de violencia familiar, y lo que tenemos es que solamente el 6% de los casos fueron sentenciados. Y en el caso de violación estamos alrededor del 5%.
Entonces, la denuncia como un mecanismo de visibilización del proceso está bien. Ahí la falla, el déficit es qué pasa después de la denuncia. ¿Son investigados los casos? ¿No son investigados los casos? Y sí, últimamente, aunque sean investigados, sí se emite una sentencia en contra de las personas que fueron responsables. Doctora Sonia Frías Martínez, muchas gracias por estas precisiones que nos ayudan a darnos una idea de cuál es el panorama para aquellas mujeres que pueden tomar la decisión de denunciar. Y también decir en este momento que esta es una emisión grabada de Las Mujeres Contamos. Hoy conversamos con la doctora Sonia Frías Martínez. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, adscrita al programa de estudios Violencias, Derechos y Salud. El tema de este martes, aumento de violencia contra las mujeres. Fue su culpa, se lo merecen, se lo buscaron. Si lo padecen, algo habrán hecho imperdonable. La libertad es condenable. Viajaba sola, salió muy tarde, se viste muy provocativa, no se hizo respetar, no se cuidaba, pero ya es madre. Es que las nenas hoy en día vienen tan desinhibidas, qué vergüenza, son asesinas, encima quieren disfrutar, el sexo es para procrear, cuánta grandeza, las niñas madres las violaron y aún así van a parir. Su fortaleza es admirable, no como todas las pendejas aborteras que lo único que quieren es mostrar las tetas, escrachar paredes, incendiar iglesias, putas de mierda, feminazis, mal cogidas, mal vividas, mal nacidas, mal paridas. Ahora que pienso, si se mueren abortando me da igual, la justicia es tan divina y tan brutal. En este país de gente bien, de hostias y santos de buena fe, mi conciencia está tranquila, nada tengo que temer. Salvemos las dos vidas, seguro encontrás una alternativa. Hace terapia, anda a la iglesia, medita, habla con una amiga, porque toda vida es sagrada, toda vida es sagrada. Porque toda vida es sagrada, pero la tuya no vale nada. ¿De qué se quejan? ¿Quién las entiende? Ahora todo es un acoso, no se puede decir nada, es un piropo. Qué exageradas, cómo no les va a gustar que les quieran romper el orto. Yo no entiendo, capaz son tortas. Lo que ustedes necesitan es una buena poronga y un buen chirlo que las ponga en su lugar, que las ubique en la palmera y se dejen de jorobar. Para mí que están re locas, se merecen que las prendan fuego a todas. El patriarcado, eso que es, nos odian tanto que no quieren ni coger con nosotros, ni fingir orgasmos, ni aguantar un grito, ni seguir llorando, ni limpiar la casa, ni lavar la ropa, ni hacer la comida, ni tragarla toda, ni tener más hijos, ni seguir pariendo, ni laburar gratis. Ya no es como antes, no se bancan nada, esto es un espanto, no puedo entender por qué nos odian tanto. En este país de gente bien, de hostias y santos de buena fe, mi conciencia está tranquila, nada tengo que temer. Salvemos las dos vidas, seguro encontrás otra alternativa. Hace terapia, después lo das en adopción. Anda a la iglesia, siempre hay una opción, porque toda vida es sagrada. Toda vida es sagrada, porque toda vida es sagrada, pero la tuya no vale nada. Esto es textual. Saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Eliud, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Ana Leticia. Es un gusto saludarte a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos, así como sumar una voz más a esta mesa. Y es que la violencia contra las mujeres y las niñas no distingue si eres mexicana o de alguna otra nacionalidad. A todas nos ha tocado enfrentarla en diversas situaciones, y las niñas y las migrantes están incluidas. En 2021,
literalmente fueron atrapadas entre la incertidumbre y el peligro en la frontera norte o sur del país en condiciones precarias, bajo la perspectiva de contención y disuasión. En un reporte dado a conocer recientemente por el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, destacan las historias de Jessica, una mujer de origen hondureño, detenida y violada por elementos de la Guardia Nacional con una de sus amigas. Posteriormente fue deportada sin darle oportunidad de denunciar. Otra historia es la de Elena, cuyo hijo de 20 meses fue atacado por un perro que lo mató en la calle porque no consiguieron un lugar para albergarse cuando Estados Unidos les expulsó sin darles oportunidad de asilo. En esta noche dedicada al aumento de la violencia, las mujeres y las niñas migrantes cuentan desde IMUMI. Vamos a escuchar. Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI. En México, las mujeres viven violencias y pocas veces acceden a la justicia o la reparación del daño. Estas violencias también las viven las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional. En 2021, las políticas migratorias de la administración Biden y López Obrador condenaron a miles de mujeres con necesidades de protección internacional a permanecer atrapadas en la frontera sur y norte de México, expuestas a secuestros, extorsiones, violencia de género, agresiones sexuales, separación familiar, falta de acceso a la salud y violencia institucional. Los agresores casi siempre son autoridades de los diferentes niveles de gobierno, agentes del Instituto Nacional de Migración y el crimen organizado, y en ningún caso las mujeres han podido acceder a la justicia. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, en coordinación con la Comisión de Mujeres Refugiadas, publicamos el reporte Atrapadas en la incertidumbre y expuestos a la violencia, el impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021. En este informe, a través de la documentación y entrevistas a mujeres, pudimos evidenciar cómo las políticas implementadas por ambos gobiernos, como las expulsiones bajo el Título 42, el protocolo Quédate en México, la falta de posibilidades para regularizar la estancia y la falta de capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, impidieron a las mujeres y sus familias a obtener protección en ambos países y las condenó y revictimizó al obligarlas a vivir situaciones de violencias de las que han escapado de sus países. También los nuevos requisitos de viaje que obliga a las y los ciudadanos de Ecuador, Brasil y Venezuela a tramitar una visa de turista para ingresar a México, el rechazo en aeropuertos y los eventos de detención migratoria con cifras sin precedentes dejaron a las mujeres sin poder acceder a protección. Los gobiernos de Estados Unidos y México deberían brindar protección, documentación y acciones que les permitan a las mujeres integrarse a la sociedad, eliminar las políticas que las dejan atrapadas en la incertidumbre y el peligro, fortalecer a la COMAR, garantizar el acceso a la justicia a las mujeres que han sufrido o siguen en peligro de la violencia en México, y detener el uso de la Guardia Nacional y el Ejército en labores de control y contención migratoria. Ninguno de los dos países carece de mecanismos legales adecuados para proteger a las mujeres migrantes y con necesidades de protección. Lo que carecen es de voluntad política. Gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde nos encuentran como Las Mujeres Contamos. En esta emisión conversamos sobre aumento de violencia contra las mujeres y nuestra invitada es la doctora Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, adscrita al programa de estudios Violencias, Derechos y Salud. Sonia, de nueva cuenta, en este contexto de la pandemia, el trabajo dentro del hogar se triplicó para las mujeres por las labores adicionales de cuidado que tal situación impuso. Y al lado de esto, pues cada vez con mayor frecuencia escuchamos hablar
sobre la necesidad de tener un sistema nacional de cuidado que redistribuya y reconozca este peso que tenemos las mujeres, involucrando a los hombres, al Estado, pero todavía no logramos llegar a ese punto. ¿Cuáles son las resistencias y los obstáculos que no han permitido que lleguemos justamente a este sistema nacional de cuidado? Pues las resistencias y los factores por el cual no hemos llegado todavía a ello es precisamente porque los cuidados como una responsabilidad socialmente asignada a las mujeres ha estado presente a lo largo de nuestra historia. Es decir, este sistema de organización social en el cual vivimos es un sistema de organización social patriarcal, pues atribuye estas responsabilidades a las mujeres. Es decir, todas las funciones de reproducción doméstica nos recaen y al respecto acaba siendo pues ventajoso para aquellas personas que se benefician de todo este trabajo que realizan las mujeres. En este sentido, durante la pandemia lo que vivimos fue un incremento sustantivo de los tiempos dedicados al trabajo al interior de los hogares. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es que los individuos anteriormente transitaban por distintos espacios. Por ejemplo, los niños y las niñas iban a las escuelas o iban a determinadas actividades extraescolares. De la misma manera, las personas pues realizábamos trabajo productivo en nuestros lugares de trabajo. Durante la pandemia nos concentramos en los hogares y todo ese trabajo que previamente era realizado por otras personas, como por ejemplo podría ser el hecho de que los niños se quedaran a comer en la escuela o que algunos hogares, los más privilegiados, pudieran contar con una empleada o empleado doméstico, bueno, que normalmente son empleadas domésticas, pues eso, durante la pandemia, todos esos trabajos de cuidados tuvieron que recaer en los hogares. Y en los hogares, pero no de una manera equitativa, como bien has dicho, sino que de manera importante esos cuidados recayeron en las mujeres. Es decir, con mi colega, la doctora Irene Cacique, investigadora también del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, nos dimos a la tarea de hacer una pequeña encuesta durante los primeros meses de la pandemia. Y lo que vimos es que se había incrementado para todas las mujeres significativamente el número de horas que dedicaban a estos cuidados al interior del hogar. Pero especialmente lo que encontramos es que este incremento era muy importante para aquellas mujeres que tenían niños y niñas menores de 12 años en su hogar, porque de repente las mujeres acabaron siendo maestras, acabaron siendo enfermeras. Eso aunado a las tareas que tradicionalmente venían realizando. Entonces, definitivamente, la pandemia vino a incrementar los tiempos de trabajo. Y además, fruto de esta misma encuesta, lo que encontramos también es que uno de los principales motivos de conflicto al interior de las familias durante la pandemia era precisamente la realización de este trabajo de cuidados, este trabajo doméstico. También respondiendo a tu pregunta de cuál ha sido pues una de las resistencias para tener este sistema de cuidados, es que estos cuidados quedan invisibilizados. Estos cuidados acaban siendo considerados como naturales cuando en realidad no son cuidados naturales. Por ejemplo, simplemente el tiempo, ¿no?, dedicado a las tareas domésticas y de cuidado de los niños pequeños, de las mujeres que tenían hijos o hijas menores de 12 años, incrementó casi en 4 horas diarias. Es decir, esto es un incremento completamente sustantivo, sobre todo para aquellas personas que simultáneamente
estábamos trabajando también de manera virtual. Doctora Sonia Frías Martínez, creemos que no está de más en esta charla comentar sobre definiciones fundamentales para entender la problemática que aquí estamos abordando. ¿Qué son las violencias de género contra las mujeres y de qué forma se manifiestan? Y de hecho, preguntarte específicamente, ¿la situación de que los cuidados recaigan fundamentalmente en nosotras es una forma de violencia? Bueno, es que ahí dependería de cómo estemos definiendo el concepto de violencia. Yo creo que los cuidados recaigan en nosotras, pues es manifestación de estas desigualdades de género, ¿no? Que, como te comentaba, no son naturales. En este sentido, yo creo que los cuidados sea una cuestión que está relacionada con las mujeres, pues lo que acaba generando es que las mujeres no acabemos teniendo las mismas oportunidades o posibilidades en la vida que puedan tener, por ejemplo, los hombres, a quienes no se les atribuye esta función de cuidados, y que las mujeres acabemos siendo las que tengamos atribuidas estas funciones, pues son un resultado de los roles y estereotipos de género, que los roles los podemos definir como las normas sociales y de comportamiento que se perciben como adecuadas para los hombres y para las mujeres en función de cómo se construye la masculinidad y la feminidad, ¿no? Entonces, está como muy extendido todavía en nuestro país, así nos lo dicen varias encuestas, de que pues las mujeres somos mejores cuidadoras que los hombres. Y entonces, por eso, el rol de cuidados tradicionalmente recae sobre las mujeres. Y al mismo tiempo, los estereotipos abonan a esto, ¿no? Porque estos estereotipos son estas ideas, cualidades que se atribuyen a las personas que acaban siendo representaciones de cómo los hombres y las mujeres deberían ser y deberían sentir. Entonces, el hecho de que existan estereotipos de que las mujeres son más pacientes o son más empáticas que pueden ser los hombres, pues contribuye también a que se asigne socialmente los roles de cuidados a las mujeres. En este sentido, también decir de que, pues afortunadamente, nuestras sociedades están cambiando, ¿no? No a lo mejor al ritmo que nosotros quisiéramos, pero cada vez más hay mayor involucramiento, sobre todo de los hombres pertenecientes a generaciones más jóvenes, a estas tareas de cuidados. Vinculando esta asignación de los cuidados, ¿no?, con las desigualdades y las violencias, pues las violencias de género, que las podemos definir como aquellas que se ejercen desde el modelo hegemónico de masculinidad que encarnan mayoritariamente los hombres, pero también algunas mujeres, y que se ejerce esta violencia en contra de las mujeres principalmente, ¿no? Aunque también hay violencias de género en contra de hombres que no siguen los patrones tradicionales, ¿no?, de la masculinidad hegemónica. En este sentido, estas desigualdades se expresan en el ámbito, por ejemplo, doméstico, ¿no?, en función de esta distribución desigual del trabajo de cuidados. También estas desigualdades, la forma más brutal de la desigualdad, pues es la violencia de género, que se produce, por ejemplo, al interior de las relaciones de pareja. Pero no solamente ahí, sino que estas desigualdades también están detrás de las situaciones de acoso y hostigamiento sexual en el trabajo o, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, en los espacios públicos, la relación con las instituciones, incluyendo las instituciones de salud, manifestándose, por ejemplo, en violencia obstétrica. Esta desigualdad permea los ámbitos públicos y privados, y estas desigualdades acaban generando situaciones en que las mujeres son las más afectadas. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia para las víctimas? Esas consecuencias pues son muy diversas. Normalmente lo que nos viene a la mente cuando hablamos de estas consecuencias son las consecuencias sobre la salud física, pero no solamente sobre la salud física,
sino también hay consecuencias sobre la salud mental y consecuencias sociales y para el entorno. Con respecto, por ejemplo, a la salud física, pueden implicar desde moretones, cortes, pérdidas, ¿no?, de piezas dentales, pérdida de extremidades, movilidad reducida, embarazos no deseados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las violaciones, incluso en la manera más extrema, puede llegar a la muerte, que cuando se trata de una muerte por razones de género, estamos ante un feminicidio. Por ejemplo, sabemos que en la región de Latinoamérica y el Caribe, pues 2 de cada 3 feminicidios son generados, ¿no?, por la pareja íntima. Con respecto a las consecuencias sobre la salud mental, pues son muy diversas, desde situaciones de depresión, ansiedad, baja autoestima, síndrome de estrés postraumático, autoaislamiento, miedo, incluso pues trastornos de la alimentación, trastornos del sueño. También pues pueden llegar a estas situaciones de intento de suicidio, incluso el propio suicidio. En este sentido, también no debemos desdeñar pues todas estas consecuencias sociales en el entorno. Por ejemplo, sabemos que las mujeres víctimas de violencia de género tienen un mayor absentismo escolar y laboral. Al mismo tiempo, padecen situaciones de rechazo, exclusión, son revictimizadas. Va siendo más probable que como consecuencia de las violencias de género pierdan su empleo, que tengan dificultad para socializar, incluso que en el caso de sus familias padezcan también violencia. Entonces las consecuencias son muy amplias y esto que solamente estoy hablando sobre la salud física y mental de la persona y el entorno, pero pensemos cuánto gasta el Estado mexicano para poder hacer frente a las consecuencias de esta violencia de género. Este costo es un costo considerable. Simplemente pensemos en los servicios que necesitamos tener para las víctimas. Pensemos en las acciones de prevención y las acciones de sanción. Entonces, el costo y las consecuencias de esta violencia de género son muy grandes en nuestro país. Doctora, uno de los temas que has trabajado es el de la violencia de género dentro de las universidades. ¿Qué valdría la pena comentar o qué quisieras comentar sobre la misma en las circunstancias en que las clases se impartieron en línea durante la pandemia? Esta es una situación muy problemática. El año pasado levantamos una encuesta junto con una colega de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la doctora Berenice Pérez Amezcua. Y lo que vemos es cómo la violencia ejercida de manera digital, es decir, a partir de las nuevas tecnologías, se incrementó notablemente. Es decir, en la situación de confinamiento, por ejemplo, las situaciones tanto de acoso como de hostigamiento sexual que se venían produciendo de manera presencial, se empezaron a ejercer de manera virtual. Al respecto, sí me gustaría diferenciar entre acoso y hostigamiento, ¿no? En el sentido de que el acoso se ejerce entre pares, por ejemplo, entre 2 estudiantes o 2 profesores, etc. En cambio, el hostigamiento se produce entre personas que tienen una distinta relación jerárquica, entre personas que, por ejemplo, es un estudiante y un profesor, o, por ejemplo, un director de departamento y un becario o becaria, ¿no? Entonces, durante la pandemia se produjo esta nueva forma de ejercer la violencia y pues hemos sabido cómo tanto los maestros como los compañeros están ejerciendo la violencia, incluso a través de las plataformas, a partir de las redes sociales, etcétera. Pero no solamente en las universidades, sino que también lo que hemos visto es que esta violencia se está ejerciendo por parte de las parejas, por parte de personas desconocidas, por parte de compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, al respecto, ha sido muy importante
que se aprobara precisamente la que se llama la Ley Olimpia, ¿no? Que en realidad no es una ley, sino que es un conjunto de reformas que lo que hacen es tipificar y sancionar la violencia digital, que comprende desde el hostigamiento, la vulneración de información, hasta la difusión de contenido sexual sin consentimiento. Esta ley ha sido, desde mi punto de vista, como muy importante para visibilizar precisamente todas estas violencias de género que se están produciendo de manera virtual. Lo que hemos visto ha sido cómo los espacios virtuales, las nuevas tecnologías de información y comunicación han posibilitado, han sido un buen mecanismo para ejercer la violencia de género. Estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Cómo te despides, doctora Sonia Frías Martínez? Y por favor, tus datos de contacto. Claro que sí. Bueno, me despido comentándoles que la violencia de género es un problema que tenemos en nuestro país. No es privativo de nuestro país, sino que desafortunadamente pues todas las sociedades se ven aquejadas por las violencias de género y que tenemos que trabajar, construir relaciones más equitativas, relaciones más igualitarias, y tenemos que deconstruir la manera en que hemos sido socializados, porque estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres no conllevan diferencias socialmente construidas sobre lo que corresponde a unas personas, corresponde a otras personas. Entonces, en este sentido, creo que necesitamos trabajar por la igualdad entre hombres, mujeres y personas que no se identifican, ¿no?, con alguno de los dos sexos, porque trabajando a favor de la igualdad tendremos sociedades menos violentas y sociedades más igualitarias, en la que problemas como, por ejemplo, esta distribución inequitativa, ¿no?, del trabajo al interior de los hogares, las violencias de género, así como otras situaciones, no se van a producir. Entonces es importante tener en cuenta este punto. Es difícil pues de construirse, es difícil perder los privilegios, ¿no?, para aquellas personas que siempre los han tenido por el hecho de haber nacido de un determinado sexo. Pero aunque el camino hacia la igualdad es largo, yo creo que estamos en buen camino, porque los datos que tenemos nos muestra cómo los mexicanos de hoy, nuestra sociedad mexicana, es mucho más igualitaria que la sociedad mexicana de hace 20 años. Claro, todavía no hemos logrado la igualdad, pero estamos en ese camino de lograr la igualdad. Pues hay resistencias, hay tensiones. Algunas de esas resistencias conllevan violencia, pero lo que tenemos que hacer como sociedad es continuar avanzando, porque una vez que logremos mayores niveles de igualdad, no solamente pues vamos a ganar las mujeres, sino también van a ganar los hombres y todos como sociedad. Esa sería mi última reflexión. Y con respecto a mis datos de contacto, bueno, me pueden encontrar en la página del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, y les dejo también mi correo electrónico, que es S de Sonia Frías, sfrias@crim.unam.mx. Muchas gracias a la doctora Sonia Frías Martínez por su participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Buenas noches. Muy buenas noches. Las Mujeres Contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad.
Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.